La semana pasada hablábamos del derecho al olvido. Hablábamos de personas que necesitan dejar atrás una publicación, una fotografía o un episodio del pasado, de la posibilidad de que Internet recuerde demasiado y termine convirtiendo un error antiguo en una sentencia permanente. Pero hoy quiero hacer la pregunta contraria. ¿Qué ocurre cuando aquello que está en riesgo de desaparecer no es una fotografía vergonzosa ni un comentario escrito durante la adolescencia, sino una parte importante de nuestra historia? ¿Qué pasa cuando lo que puede borrarse es un archivo público, una lengua, una colección de fotografías, los testimonios de una comunidad o los documentos que demuestran algo que un país vivió? En el episodio anterior nos preguntamos si Internet debería aprender a olvidar. Hoy debemos preguntarnos quién tiene la obligación de recordar. Mi nombre es Carlos Valle Cabello y esto es Las Preguntas que nos debemos. Te quiero invitar a que hagas un ejercicio conmigo. Piensa en la fotografía más importante que tengas. Puede ser tal vez la de tus hijos recién nacidos o la última que te tomaste con alguien que ya no está. Y ahora contesta, ¿dónde está esa fotografía? Casi te puedo asegurar que no está impresa. Tal vez está en un teléfono, en una nube o en una cuenta protegida por una contraseña. Ahora imagina que mañana pierdes el acceso a esa cuenta. No pierdes la fotografía, pierdes el acceso. La imagen sigue existiendo en algún servidor en alguna parte del mundo, pero para ti es como si hubiera desaparecido. Guarda esa sensación, porque de eso vamos a hablar hoy, solo que a escala de un país entero. En septiembre de 2018, un incendio destruyó gran parte del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro. El museo albergaba cerca de 20 millones de piezas, fósiles, momias, documentos, objetos arqueológicos, registros antropológicos y colecciones relacionadas con culturas de América Latina y otras partes del mundo. En unas cuantas horas se perdió una parte irrecuperable de la memoria humana. La tragedia reforzó una idea que parece difícil de cuestionar. Necesitamos digitalizar nuestro patrimonio. Si una pieza, un documento o una fotografía cuenta con una reproducción digital, su contenido puede sobrevivir a un incendio, una inundación, una guerra o el deterioro provocado por el tiempo. Además, la digitalización permite algo extraordinario: que una persona pueda consultar desde México un manuscrito resguardado en Londres, que un estudiante acceda a una colección sin viajar miles de kilómetros, que especialistas de diferentes países estudien un documento simultáneamente, o que la inteligencia artificial ayude a procesar archivos que una persona tardaría años en revisar. Digitalizar puede proteger, democratizar y devolver vida a objetos que de otra manera permanecerían encerrados en una bodega. Pero hay algo que solemos olvidar. Una copia digital no es inmortal. Solamente cambia el tipo de vulnerabilidad. Un libro necesita condiciones físicas adecuadas para sobrevivir. Un archivo digital necesita electricidad, servidores, mantenimiento, actualizaciones, formatos compatibles, sistemas de seguridad, copias de respaldo y una institución que siga pagando por todo eso. Un manuscrito puede permanecer legible durante siglos. Un archivo digital puede volverse inaccesible porque el programa con el que fue creado dejó de existir, porque el dispositivo donde estaba guardado ya no funciona o porque nadie recordó transferirlo a un formato más reciente. Digitalizar no es lo mismo que preservar. Detrás de cada archivo existe una infraestructura, bases de datos, servidores, plataformas de consulta, sistemas de clasificación y personas responsables de administrar todo el conjunto. Y aquí aparece un problema que rara vez vemos. Muchas bibliotecas, universidades, museos y archivos públicos no cuentan con el dinero ni con las capacidades técnicas necesarias para construir y mantener esa infraestructura, y por eso contratan servicios privados. Almacenan información en la nube, utilizan programas desarrollados por empresas que dependen de proveedores externos para administrar bases de datos, proteger sus sistemas o poner las colecciones a disposición del público. Y si esto te suena lejano, piensa un momento. Tú haces exactamente lo mismo. Tus fotografías viven en Google Fotos o en iCloud.
tus documentos en un Drive y tus conversaciones más importantes en los servidores de WhatsApp. Tu memoria familiar ya paga renta, solo que la paga con tus datos o con una suscripción mensual que si dejas de cubrir empieza a borrar cosas. Nuestros abuelos nos heredaron cajas con fotografías, nosotros vamos a heredar contraseñas, y una contraseña solo sirve mientras la empresa del otro lado siga existiendo. Esto no significa que Amazon, Google o Microsoft se conviertan automáticamente en propietarios de los archivos alojados en sus servicios. Tampoco significa que hay un grupo de empresarios eligiendo qué fragmentos de nuestra historia deben desaparecer. El problema es más complejo. El patrimonio puede seguir siendo jurídicamente público y al mismo tiempo depender materialmente de llaves privadas. Ahí está el problema. Primero hablemos del dinero, del cochino dinero. ¿Qué ocurre si el precio del almacenamiento aumenta y la institución deja de poder pagarlo? ¿Qué pasa si una empresa suspende un servicio o cambia sus condiciones o deja de ofrecer soporte? Después, hablemos del poder. ¿Qué sucede si un conflicto comercial, una sanción internacional o una decisión política interrumpe el acceso a ese archivo? Y finalmente, las preguntas más complicadas. ¿Puede una institución recuperar todos sus archivos y llevárselos a otro proveedor? ¿Existe una copia independiente? ¿Sabemos siquiera dónde están físicamente esos datos? Si algo le pasa a esos servidores y se pierde información valiosa, ¿quién va a pagar el precio? Y no hablo solo de dinero, del costo político, social y cultural. En el mundo antiguo, si una biblioteca se incendiaba, podíamos observar la destrucción. Veíamos las llamas, los estantes vacíos y los restos hechos ceniza. En el mundo digital, un archivo puede desaparecer en silencio, puede dejar de abrir, puede perderse dentro de una base de datos, puede estar intacto pero volverse imposible de encontrar. Y esto no es una hipótesis catastrófica. En 2019, MySpace, la red social donde una generación entera subió su música, sus fotos, sus primeros años de vida digital, reconoció que había perdido todo lo que se subió durante 12 años, 50 millones de canciones aproximadamente. No hubo un incendio, no hubo llamas ni estantes vacíos. Hubo una migración de servidores que salió mal y casi nadie se dio cuenta hasta que ya era irreversible. Y si eres mexicano y alguna vez tuviste Metroflog, ya sabes exactamente de qué hablo. Y al decir esto, no sé por qué, como que me empezó a doler la espalda y las rodillas. Pero volviendo a nuestro tema y a nuestros tiempos, el segundo problema no consiste únicamente en qué se conserva. También importa quién decide qué podemos encontrar. Cuando buscamos un acontecimiento histórico, rara vez entramos directamente al catálogo de un archivo público. Lo más frecuente es acudir a Google, a YouTube, a una plataforma social o cada vez más a una inteligencia artificial. Esos sistemas no organizan la memoria utilizando únicamente criterios históricos. Los buscadores jerarquizan resultados mediante algoritmos. Las redes sociales privilegian aquello que puede captar nuestra atención. Las plataformas recomiendan contenidos según su popularidad, actualidad, rentabilidad o capacidad para mantenernos conectados. Eso no equivale a borrar la historia, pero puede volverla invisible. Un testimonio puede seguir almacenado en algún servidor y, sin embargo, no aparecer en ninguna búsqueda relevante. Un archivo puede ser público y estar encerrado en una plataforma difícil de consultar. Un documento puede existir, pero encontrarse detrás de una suscripción que solamente algunas universidades pueden pagar. En el mundo digital, lo que no puede encontrarse termina pareciéndose mucho a lo que ya no existe. Y la inteligencia artificial agrega otra capa de complejidad. Cuando le pedimos a un sistema que nos explique un acontecimiento, recibimos una respuesta construida a partir de los materiales a los que pudo acceder, a los datos con los que fue entrenado y de las decisiones tomadas por quienes diseñaron el modelo. Si existen pocos documentos digitales sobre una comunidad, una lengua o una región, esa ausencia también se refleja en la respuesta. La inteligencia artificial no solamente puede reproducir los sesgos de los archivos, también puede amplificar sus silencios. Imaginemos dos versiones de la historia. Una está ampliamente digitalizada, escrita en inglés, alojada en una universidad con grandes presupuestos y disponible en formatos fáciles de procesar. La otra permanece en documentos sin catalogar, testimonios orales, lenguas indígenas, archivos locales o instituciones que apenas cuentan con recursos para mantener sus puertas abiertas.
¿Cuál de las dos conocerá mejor una inteligencia artificial? ¿Cuál aparecerá primero en un buscador? ¿Cuál terminará apareciendo más verdadera, más importante o más universal? Las preguntas son retóricas, ya sabemos las respuestas. La memoria nunca ha sido neutral. Siempre ha habido instituciones que deciden qué conservar, cómo clasificarlo y quién puede consultarlo. La diferencia es que ahora parte de esas decisiones ocurren dentro de sistemas privados, automatizados y difíciles de observar. Y a la dependencia económica se suma una amenaza más directa: los ataques informáticos. En octubre de 2023, la Biblioteca Británica sufrió un ataque de ransomware. Los responsables extrajeron y publicaron datos, cifraron o destruyeron servidores y provocaron una interrupción prolongada de numerosos servicios. La colección física seguía ahí, los libros no habían desaparecido, pero durante meses una parte considerable de la infraestructura necesaria para encontrarlos, solicitarlos y consultarlos quedó afectada. El ataque demostró que dañar la memoria de una institución ya no requiere incendiar un edificio, también puede bastar con atacar sus sistemas. Un ciberataque puede bloquear el acceso a un archivo, secuestrar información, alterar registros o destruir las herramientas que permiten saber qué posee una biblioteca. En contextos de guerra o conflictos internacionales, el riesgo es todavía mayor: destruir archivos que puedan servir para eliminar pruebas, borrar identidades, debilitar los vínculos de una comunidad con su territorio o impedir que las generaciones futuras conozcan aquello que ocurrió. Por eso, preservar la memoria no es solamente un trabajo cultural, también es una tarea relacionada con la justicia, los derechos humanos y la soberanía. Pero todavía falta una pregunta: ¿de quién es la historia que estamos digitalizando? Existen manuscritos náhuatl resguardados en instituciones europeas. Digitalizarlos puede permitir que investigadores y comunidades mexicanas accedan a un conocimiento cultural que físicamente se encuentran a miles de kilómetros. Eso sería un avance extraordinario, pero digitalizar no resuelve automáticamente la discusión sobre propiedad y control. Primero, ¿quién decide cómo se describe ese manuscrito y quién puede descargarlo? Después, ¿quién puede lucrar con él? ¿La institución que lo resguarda puede cobrar por su reproducción? ¿Puede una empresa utilizarlo para entrenar a una inteligencia artificial? Y la pregunta de fondo: ¿la comunidad de la que proviene tiene voz en esas decisiones? ¿Todo conocimiento debe quedar completamente abierto o existen materiales sensibles que requieren consentimiento y formas especiales de protección? La alternativa no está entre mantener el patrimonio encerrado o entregarlo indiscriminadamente a Internet. Abrir también requiere reglas, contexto y participación. Tampoco sería realista exigir que cada museo construya sus propios centros de datos. Las instituciones privadas poseen capacidades indispensables y pueden contribuir enormemente a preservar y ampliar el acceso al patrimonio. El problema no es utilizar infraestructura privada, el problema es depender de ella sin acuerdos claros, sin copias independientes, sin formatos abiertos y sin capacidad para recuperar los archivos cuando cambien las condiciones. Preservar la memoria exige redundancia, diferentes copias en distintos lugares y, cuando sea posible, bajo la custodia de instituciones diversas. Exige estándares abiertos que permitan trasladar los archivos. Exige mantener algunas formas de preservación física. Exige inversión pública, especialistas, ciberseguridad y cooperación internacional, y exige que las comunidades puedan participar en las decisiones sobre el patrimonio que cuenta su propia historia. La UNESCO ha advertido durante años que la obsolescencia tecnológica, los desastres, la insuficiencia de recursos y la falta de políticas ponen en riesgo el patrimonio documental digital. No basta con guardar, hay que garantizar que las generaciones futuras puedan abrir, comprender, verificar y utilizar lo guardado. Y en tu microcosmos, ¿qué significa todo esto? Básicamente, que si tienes material audiovisual o documentos que sean valiosos para ti, debes asegurarte que exista una copia física que esté en tu poder. Puede parecer que hoy estoy defendiendo lo contrario de lo que dije la semana pasada, pero no. Los dos episodios hacen la misma pregunta: ¿quién tiene el poder de decidir qué se recuerda y qué se olvida? La semana pasada ese poder aplastaba a una persona, alguien condenado a ser para siempre su peor resultado de Google.
Hoy ese poder puede desaparecer la historia de comunidades enteras. El olvido que exigimos como derecho individual se convierte en amenaza cuando se aplica a la memoria de todos. La historia siempre ha necesitado guardianes, bibliotecarios, archivistas, historiadores. Comunidades e instituciones han decidido durante siglos qué preservar y cómo transmitirlo. El problema comienza cuando confundimos al guardián con el dueño. Digitalizar nuestra memoria puede protegerla, abrirla y devolverla a millones de personas, pero si no sabemos dónde está, quién controla las llaves, bajo qué reglas se conserva y qué ocurriría cuando deje de ser rentable mantenerla, quizá no estemos construyendo un archivo eterno, quizá solamente estamos rentando nuestro pasado. Igual que tú rentas sin saberlo el lugar donde viven tus fotografías y recuerdos más entrañables. Mi nombre es Carlos Valle Cabello, gracias por hacer de este espacio también suyo, y hablando de memoria y de cosas importantes que recordar, no olviden darle like, suscribirse, escribirme y conectarse cada miércoles. Hasta luego.